A finales de los años 80, Colombia atravesaba una de sus peores crisis sociales y políticas. Sin embargo, en medio del caos surgió una propuesta pacífica y audaz que marcó un antes y un después en nuestra democracia, la séptima papeleta. En este video te contaremos cómo este movimiento estudiantil ayudó a construir la Constitución del 91 y dio voz a millones de colombianos. Contexto social, político y económico. Iniciamos por el político. Colombia vivía una profunda crisis institucional y una desconfianza generalizada hacia los partidos tradicionales, los cuales eran el liberal y el conservador. Violencia política como asesinatos de líderes como Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro, como también lo fue el narcotráfico y los grupos armados ilegales. La parte social, la sociedad colombiana estaba cansada de la violencia. Jóvenes universitarios exigían un cambio estructural, los cuales pedían una nueva constitución que garantizara sus derechos. Y en la parte económica había una crisis económica muy severa, con desempleo, desigualdad. El modelo económico mostraba señales de agobiamiento, urgencia y de reformas estructurales para incluir a sectores más sociales de desarrollo en este país. Los actores involucrados en este proceso fueron los estudiantes universitarios de universidades públicas y privadas. Dentro de esas están las universidades de los Andes, Javeriana, Nacional, entre otras que fueron bastante claves. Para esto los estudiantes organizaron marchas, campañas informativas, distribuyeron papeletas adicionales y fueron claves para este proceso. La ciudadanía en general apoyó masivamente una iniciativa introduciéndolo en una séptima papeleta en las elecciones legislativas de marzo de 1990. Dentro de esto estuvieron los medios de comunicación alternativos difundiendo un mensaje y visibilizaron el movimiento. El gobierno, en ese momento estaba el presidente César Gaviria, después del asesinato de Galán y la elección del banco. Impulsaron finalmente una convocatoria y una asamblea nacional contribuyente en una respuesta de precisión ciudadana. Cambios sociales y políticos como resultados. Principalmente la transformación, convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente en 1991, la cual redactó una nueva Carta Magna. Luego continuamos con la nueva Constitución de 1991, la cual reconoció a Colombia como un Estado social de derecho. Amplió los derechos civiles, políticos, sociales y culturales de la época. Inclusión de nuevas formas de participación ciudadana. Referendo abierto y consulta popular. También la creación de instituciones como la Corte Institucional y la Defensoría del Pueblo, reconociendo de derechos colectivos de los pueblos indígenas y afrodescendientes. También el impacto duradero que fortaleció la democracia participativa, el cual abrió un nuevo camino a formas de representación política. Y por último, la ciudadanía entendió que la participación podía generar cambios reales en Colombia y en todo el mundo. Lo podemos hablar así en el mundo y en Colombia porque las personas que estaban en otros países podían en una consulta popular desde su otro país poder generar cambios aquí en Colombia. Muchas gracias. De acuerdo con la conclusión, la séptima papeleta no fue solo un papel extra en una urna, fue una semilla de esperanza sembrada para jóvenes decididos a cambiar un rumbo de un país. Gracias a este proceso, Colombia dio un paso gigante hacia una democracia más participativa e incluyente. Hoy más que nunca debemos recordar que el poder de transformar está en las manos de la ciudadanía. En los años 80 y principios de los 90, Colombia vivió una dura época de violencia marcada por el narcotráfico. Los momentos más críticos fueron el asesinato de 4 candidatos a la presidencia: Luis Carlos Galán, Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro León Gómez.
Otras muertes marcaron la época. Pablo Escobar se convirtió en el verdugo de quienes lo perseguían. El magistrado Carlos Ernesto Valencia fue asesinado un día antes de la muerte de Galán. Había llamado a juicio a los narcotraficantes Gonzalo Rodríguez Gacha por el asesinato de Jaime Pardo Leal y al propio Escobar por el crimen de Guillermo Cano. El coronel Valdemar Franklin Quintero, comandante de la policía de Antioquia, un hombre incorruptible, murió baleado por sicarios, también el 18 de agosto de 1989. La reacción de los colombianos provino de jóvenes estudiantes y profesores universitarios que lideraron una protesta nacional, la Marcha Estudiantil del Silencio, con la consigna de pedir una asamblea constituyente. El movimiento Todavía Podemos Salvar a Colombia fue liderado por varios jóvenes: Fernando Carrillo, Claudia López, Catalina Botero, Ana María Ruiz, Alejandra Barrios, Fabio Villa, Gustavo Salazar, Alfonso Gómez, Óscar Guardiola, Óscar Sánchez, Carlos Caicedo, Javier Cabrera, Jorge Orjuela, Camilo Ramírez, Claudia Riveros, Óscar Ortiz, María Claudia Joaquín, Marcel Tangarife, Diego López, Ricardo Barrios y Alexandra Torres, entre muchos otros. Los inspiradores del movimiento propusieron que el día de las elecciones de 1990, 6 en total, se incluyera otra papeleta, la séptima papeleta, para consultarle a los colombianos si querían reformar la Constitución. El 11 de marzo de 1990, más de 2,5 millones de colombianos apoyaron en las urnas la séptima papeleta, que fue contada extraoficialmente. La Corte Suprema de Justicia avaló el resultado de más de 2 millones de votos para la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. En 1991, Colombia cambió su constitución política, que la regía desde 1886.